Estamos listos para comenzar con la siguiente unidad, la unidad número 7, que su tema es aparato productivo nacional, preparándonos para la prueba específica de Derecho y poder ingresar a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es un nombre muy largo, pero hay que decirlo completo. Aparato productivo nacional. Bueno, vamos a compartir de una vez el inicio, una parte de la presentación, ¿no? Ok, ahí está entonces la, la portada de la presentación para que podamos comenzar a trabajar muy bien. Pero bueno, antes de eso yo quiero presentarles el esquema de la unidad. Otra vez para que ustedes se queden con una estructura mental del contenido. Eso es muy importante. No sé si le están tomando capturas a la imagen, pero sería muy bueno. Y después cada, de forma personal elaborar ese mismo esquema, pero manualmente. Eso es una técnica de estudio prácticamente, solo una repetición, pero a medida que tú estás visualizando el esquema. Después lo fijas en tu mente y después lo reproduces. Y mi recomendación es que sea a mano esa reproducción. Eso te va a ayudar para fijar el contenido y no se te va a olvidar. No es lo mismo que solo tomes una captura y empieces a verla, a menos que tengas memoria fotográfica, empiezas a ver la captura y la memorizas. Si tienes memoria fotográfica, fabuloso, pero no es un privilegio que tengamos la mayoría de personas. Entonces, ese otro proceso que te digo, reproducirlo, pero manualmente. De esa manera tu cerebro va a fijar muy bien esa estructura. Voy a compartirte entonces la página del manual donde aparece esta estructura del contenido de esta unidad. Aparato productivo nacional. Ahí está entonces ya. Y voy a ir señalando, como lo he hecho los días anteriores, los elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, solo tomamos el lápiz. Aquí estamos. Listo. Ok, este es el tema principal y se divide en tres secciones principales, lo que se conoce como proceso económico, lo que se conoce como sectores económicos y lo que se conoce como factores de la producción. Este tema es muy importante porque el estado de la economía actual de Guatemala tiene bastante, obviamente, raíces en toda la historia de nuestro país, especialmente en la época colonial. Pero eh, el proceso de la Revolución de Octubre de 1944 intentó revertir esos efectos negativos y las raíces de por qué el país estaba en una situación deplorable económicamente, en el sentido de que los beneficios del desarrollo no habían llegado al país y si llegó algo de eso, pues no toda la población tenía esos beneficios, más del 80% simplemente no los disfrutaba y ellos estaban viviendo en un estado muy similar a la economía feudal o colonial aquí en Guatemala, es decir, mucho más que unos 200 años de atraso. Entonces, este periodo de 10 años de la democracia que hubo producto de la revolución del 20 de octubre de 1944, así es, este, este periodo intentó, y sí lo hizo, establecer bases para que hubiera cambio. Luego viene la contrarrevolución, viene el conflicto armado interno y se perpetuaron los problemas sociales, económicos, etcétera. Muchos años después, 50, 60 años después, estamos hablando de los mismos problemas, que la educación, que el transporte, que las oportunidades laborales, todo ese tipo de cosas que tristemente se siguen viviendo. Entonces, esta lección nos presenta el estado de cosas, por decirlo de una manera, o un cuadro. A ver, primero nos presenta los fundamentos teóricos que nos pueden servir a nosotros para tener un cuadro, o sí, un cuadro mental de cómo está la economía en Guatemala. Y entonces, luego, quizás vamos
aplicar un poco de cómo el derecho puede intervenir en todo este proceso. Entonces tenemos el proceso económico, sectores económicos y factores de la producción. El proceso económico se subdivide en estos temas: inversión, producción, distribución, cambio y consumo, que son temas un poco económicos, pero muy importantes de tomar en cuenta. El tema de sectores económicos, pues se divide en sector primario, secundario y terciario. Pero este enfoque, tal como nos lo presenta el manual este que nos entrega la facultad, debo decirlo, está un poco desactualizado porque actualmente se habla de un sector, voy a decir, cuaternario y un sector 5, 5 sectores. Ya vamos a ver en uno de los videos de qué se tratan cada uno. Y luego, en cuanto a los factores de producción, se establecen estos en el entendido que son los elementos fundamentales, sin los cuales no puede haber producción. Aunque también hay que entender que en términos muy específicos, realmente Guatemala no tiene una producción propia. Sí, sí, de alguna forma, como hay fábricas y hay un poco de industria alimenticia, hay cosas así, podría decirse, sí, hay producción en Guatemala, pero en términos estrictos no los hay, en el sentido de que sea la gente de Guatemala la que está creando nuevos productos. Simplemente no es así. Quizás solo el ecofiltro, que sería un nuevo producto, ¿no? Quizás la tecnología que se usó para producir la primera película de la serie de Narnia, que la elaboró un guatemalteco, si lo has sabido, Marcos Antil, migrante, procedente de Huehuetenango, creo yo, y se fue a Estados Unidos, estudió allá y él estableció una compañía de software y es la que contrataron para elaborar la mayoría de los efectos especiales que hubo en esa película de Narnia. Por ejemplo, el león que aparece allí, el castillo donde son coronados los personajes principales, etcétera. Ese es un tipo de producción y sí es creación nacional de alguna forma, pero no es la costumbre en Guatemala, como pensar en China, por decirte algo que, si bien un buen tiempo copiaron producto, ahora están en una fase en donde están creando, están innovando, etcétera. También India, por ejemplo, si tienen producción en ese sentido, pero pues tristemente en nuestro país no. Sin embargo, estos elementos que se llaman factores de la producción, a ver, son los factores fundamentales. Si falta uno de ellos, entonces se detiene o simplemente ya no hay proceso productivo en cualquier parte del mundo, ¿no? Pensando en Guatemala, pues es esto. Entonces, esos son los tres temas principales de la unidad, y los vamos a ver de manera rápida también. Entonces, vamos a trasladarnos vamos a ver, la primera parte sería entonces ese tema de, a ver, estoy así, ese tema del proceso productivo. Ah, Después de eso vamos a ver el tema este de los sectores económicos en Guatemala, pues simplemente para poder comprenderlos y poder trabajar, pues aplicarlos a nuestro entendimiento del país. Esta unidad está fuertemente relacionada con ah, la unidad de historia contemporánea de Guatemala, porque otra vez, como dije anteriormente, las condiciones políticas y sociales de nuestro país actuales tienen mucha relación con lo que sucedió especialmente con la Revolución de Octubre y la Contrarrevolución, más los 36 años de conflicto armado interno. Entonces, solo déjame ubicarme aquí. Aquí estoy. Entonces voy a compartir mm, esta par de diapositivas. Y aquí está. Definición. El aparato productivo está integrado por diferentes recursos humanos y materiales que intervienen en el proceso económico. Ahora, el proceso económico, aquí quizás hay una redundancia de la palabra integrado, pero básicamente estamos señalando que el proceso productivo
se forma o se construye por diferentes recursos humanos y materiales. Esos recursos intervienen en el proceso económico. Ahora, ¿el proceso económico qué es? El proceso económico, cuando hablamos de proceso, hablamos de una serie de pasos ordenados y también ordenados en forma cronológica y también en forma lógica. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, que un proceso establece cuatro, cinco, seis o más pasos. Aquí vamos a decir solo cuatro pasos y los voy a nombrar con las letras. Entonces, el concepto de la palabra proceso es que, en primer lugar, hay un orden. Hay un primer lugar, un segundo, un tercero, un cuarto, etcétera. Y si el proceso tiene más pasos, pues cada sigue adelante. Hay un orden, pero ese orden es también lógico, es decir, que este paso de aquí no puede suceder si antes no sucedieron estos otros. O en otras palabras, estos primeros pasos tienen que suceder para que suceda este otro, por ejemplo. Ese sería el orden lógico. No podemos llegar al final sin pasar por el principio. Básicamente ese sería el concepto. Y esas son las ideas que están alrededor de la palabra proceso o procedimiento. Entonces, hay un ordenamiento, es un orden lógico también y un orden cronológico en el sentido de que primero debe pasar este hasta que termine su tiempo, entonces pasa al segundo paso y así se va. Entonces, esto es un concepto muy importante a tomar en cuenta cuando se habla de procesos, ¿no? ¿Qué va primero y qué va después? Entonces, el proceso económico se está integrado por cuatro fases, cuatro pasos, cuatro tiempos, como sea. Pero la primera es la producción. Y es este, bueno, aquí lo que hice fue colocar una imagen de una fábrica para hablar de eso, aunque cuando hablamos de producción va más allá de solo una fábrica también. Hay alguien en sala, pero ahí está. Luego, la otra fase es la distribución. Y luego la otra fase es cambio y consumo de lo que se haya producido, bienes y servicios. Entonces, vamos así, más o menos en este ciclo. Primero se produce. Aquí, pues ahí, antes de la producción debe haber una inversión, ¿cierto? Debe haber capital que se invierte, etcétera, etcétera. Entonces, se invierte y se produce. Una vez se produce, un- se obtienen bienes y servicios, entonces estos se van a distribuir. ¿A qué se refiere eso? Pues se habla mucho de canales de distribución. Básicamente es hacer llegar el producto al consumidor. Entonces, la distribución básicamente significa eso. Pero hay otro elemento más. Cuando se comercializan, entonces hay un tipo de riqueza generada que de alguna manera pues, la riqueza generada también se va distribuyendo entre quien produjo, entre quien trabajó, por ejemplo, en quien produjo, el que invirtió, por supuesto, gana intereses o sí, intereses o réditos por su capital invertido. Y los trabajadores ganan riqueza en la forma de su salario. Entonces, ahí hay una forma de distribución también de la riqueza. Pero bueno, el producto se distribuye y se hace llegar al, al al consumidor. En ese proceso hay una fase de cambio y ese cambio es entrega riqueza, que sería el dinero, entrega dinero y recibe el producto o el servicio. Ese es un intercambio. Y por último está el consumo como tal. Entonces, el tema es que cuando la riqueza se le distribuye al trabajador, es el trabajador que consume. Toma su riqueza, consume y de alguna manera retorna al inversor. Pensemos, por ejemplo, en alguien que trabaje, por decir algo, en una fábrica de pasta, fideos, ¿no? Pastas, fideos y todo eso. Él va a la fábrica, pues un inversor estableció la producción, la fábrica, la planta de producción, contrató personal, paga los servicios, paga todo.
Entonces sale el producto de pastas, se distribuye, va a los centros comerciales, a los supermercados, a los mercados, a las tiendas, etcétera. Y en ese proceso al trabajador le pagan su salario. Entonces él va con su salario y pues, va a comprar productos, va a consumir. Pero cuando consume, compra pastas. Su esposa decide hacer no sé, una lasaña, un espagueti a la boloñesa, como sea, y compra las pastas. Entonces, con su salario pagó las pastas y las utilidades de esas pastas al fin retornan al inversor. Ese es un proceso, ¿no? Ese básicamente es el proceso económico. Habría muchos detalles que decir, pero en realidad, en cuanto a al contenido que se evalúa en la prueba específica, el contenido que evalúan va más por la siguiente temática que hay. Pero entonces, bueno, ahí está de nuevo el proceso que les mencionaba. Voy a dejar hasta aquí esta presentación porque quiero poner más énfasis en los siguientes dos temas grandes de la unidad. Como digo, son los que más evalúan en en la prueba. Así que voy a ponerles ahora un video. Este video nos habla, solo déjenme ver que sí que comparta el sonido. Ahí está. En este video nos están hablando de los factores de la producción, de los sectores económicos, perdón. Y va, está muy detallado y creo que esto va a ser muy útil para que el contenido quede muy bien fijado y entonces ustedes puedan dominar este tema. Ahorita les comparto el video. Lo voy a correr, voy a apagar mi cámara. Listo. Lo voy a correr y ustedes me dicen si se escucha. Lo voy a pausar solo para determinar esto si se escucha y ya después lo voy a dejar. ¿Sabes qué significa? ¿Se escucha el audio? Sí, licenciado. Ok, entonces solo déjenme ver porque le aumenté la velocidad para que corra un poco. Sí, ahí está muy bien. Bueno, entonces ahí va. Mucha atención. Si quieren tomar apuntes, háganlo. O si quieren ir comparando con el contenido que hay en el manual de la prueba específica, pues sería fabuloso también, pero creo que esto va a ayudar mucho. Ahí va. Aprovechar los recursos. Todas las personas realizamos actividades económicas, que son aquellas que permiten el aprovechamiento No está muy rápido para escuchar, díganme. Yo así escucho los videos o a veces más rápido, pero díganme ustedes. ¿Se entiende con esa velocidad que le puse? Para mí sí. ¿Sí? ¿Y qué dicen los demás? Sí, está bien. ¿Sí? Ah, bueno, entonces, vamos pues. Dos son mayoría. No, somos seis. de los recursos, con el fin de generar beneficios a una sociedad, como la producción de alimentos, vivienda o servicios públicos. Estas actividades se clasifican en sector primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario. Veamos el sector primario, donde se recolectan los insumos. En este sector de la economía se realizan actividades de cultivo de alimentos, de cría de animales y de extracción de recursos de la naturaleza, entre las que se encuentran la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la explotación forestal. La agricultura es vital para la supervivencia de los seres humanos porque es la base de la alimentación y es considerada la principal actividad económica de las personas. La agricultura nos permite cultivar los alimentos de forma organizada y proyectar lo que vamos a consumir en el futuro. Uno de sus problemas actuales es el cultivo de un solo producto en grandes terrenos, lo que ocasiona problemas de contaminación de suelos y de aguas debido al uso de químicos, la disminución de la biodiversidad por la deforestación, por hacer planicies de cultivo y el agotamiento de los suelos porque se debilitan de tanto explotarlos. Hablemos ahora de la ganadería. Se originó cuando los seres humanos aprendieron a domesticar algunas especies de animales para consumir los productos que ofrecían, como leche, huevos y carne, o como medio de transporte. La ganadería tradicional se da en forma de pastoreo, cuyo objetivo es abastecer a los criadores, mientras la ganadería industrializada busca aprovechar al máximo todo lo que pueden ofrecer estos animales. Algunas consecuencias de la ganadería industrializada son la contaminación del aire con el gas metano que producen algunos animales y la pérdida de bosques y tierras con gran biodiversidad que se vuelven terrenos de pastoreo. Ahora, la pesca. Es una actividad que se practica desde antes de que se descubriera la agricultura y la ganadería. Existen tres tipos de pesca: la pesca artesanal, la pesca de altura y la acuicultura. La pesca artesanal se realiza con barcos pequeños a corta distancia de la costa.
La pesca de altura, en la que se usan barcos enormes que permanecen mucho tiempo en alta mar y capturan una gran cantidad de peces. Y la acuicultura, que es la cría de peces en espacios creados artificialmente. La pesca tiene dos problemas principales. Uno es la sobreexplotación de los recursos del mar que afecta importantes ecosistemas. El otro es la contaminación de las aguas, lo cual impide a los ecosistemas renovarse. Ahora la minería. Permite la explotación y extracción de los minerales que se encuentran en el suelo del planeta. En principio, la minería ayudó a obtener recursos como piedras y metales para fabricar herramientas y armas. Más adelante se logró producir energía a través de minerales como el carbón. Algunas de las consecuencias de la minería son el impacto ambiental, cuando se utilizan sustancias tóxicas como el mercurio para la extracción del oro, que envenena las fuentes hídricas. Además, la inestabilidad de la tierra y el desperdicio de agua, con el uso de técnicas como el fracking en la industria del petróleo. Además de problemas sociales como la violencia y el desplazamiento de comunidades que habitan las zonas mineras. Veamos la silvicultura. Es la actividad que concentra el cultivo y la conservación de los bosques de manera planificada y guarda profundo respeto por el cuidado del medio ambiente. Esta práctica se ha implementado porque permite a la tierra regenerarse de manera natural, controlar y cuidar el lugar donde se siembran las especies, mientras se obtienen recursos económicos a partir de la producción maderera y el turismo en reservas forestales. Uno de los principios fundamentales de la silvicultura es proteger la biodiversidad de los territorios donde se realiza. Acabamos de ver el sector primario, ahora el sector secundario, donde las materias primas toman forma. En este sector se transforman las materias primas proporcionadas por la naturaleza con ayuda de la industria. También se producen bienes mediante procesos artesanales, en los que se emplean mecanismos sencillos de elaboración y producción limitada. Podemos clasificar las actividades industriales del sector secundario en industria ligera e industria pesada. La industria ligera se concentra en fabricar productos para el consumidor directo, quien suele utilizarlos de forma rápida. Algunas actividades de esta industria son la industria textil y de confecciones, la industria alimentaria, la industria automotriz, la industria química. Y la industria pesada realiza procesos más complejos y fabrica productos en amplias instalaciones, utilizando equipos especializados. Algunas actividades de esta industria son la industria metalúrgica, la industria de construcción, la industria petrolera o la industria química de base. Ahora vamos con el sector terciario, que es el conocimiento al servicio de las necesidades. En tu barrio puedes encontrar tiendas y supermercados, centros médicos y colegios. Estas actividades representan los servicios, que son acciones que no producen ningún producto físico material, como la salud, la educación y la diversión, sino que se dedican a satisfacer las necesidades de las personas. Los servicios se concentran de preferencia en las ciudades, donde viven muchas personas que los requieren. Hablemos de la salud. Es uno de los servicios más importantes, pues te ayuda a mantenerte sano, a prevenir enfermedades o dolencias y tratarlas en caso de que se presenten. Ahora la educación. Te permite adquirir nuevos conocimientos y habilidades que te servirán para contribuir a tu bienestar y al de la sociedad. El comercio consiste en la compra y venta de bienes y servicios con el fin de satisfacer las necesidades y los deseos de las personas. El transporte se encarga de satisfacer la necesidad de movilidad de las personas y sus mercancías. Por eso está estrechamente relacionado con el comercio. Las comunicaciones son un amplio servicio que se ocupa de transmitir información, entretener y enseñar. Nuestro país tiene un eficiente sistema de comunicación gracias al cual escuchamos emisoras de radio y además vemos programas de televisión regionales, nacionales e internacionales. Cada vez más personas tienen acceso a Internet y a la telefonía celular, lo que nos permite comunicarnos y recibir información en cuestión de segundos. El organismo encargado de regular e impulsar el sector de las comunicaciones en nuestro país es el MINTIC, o Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Aquí en Guatemala, ¿cuál sería el organismo del Estado que encargado de controlar o regular las comunicaciones? Sería el Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, que es del Ejecutivo. Es que esto es de Colombia, ¿no? Entonces hay que hacer la diferencia. Aquí se conoce como MISIBI. Voy a escribirlo también para que quede ahí clarito, porque, insisto, como esto es de Colombia, entonces necesitamos distinguirlo. Aquí es Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, así se llama. Entonces, ¿a qué se dedica ese ministerio? Primero, a regular y ejecutar todo lo relacionado con comunicaciones. Hay una dependencia que se ocupa de las transmisiones, es la superintendencia de, a ver, es la superintendencia de telefonía, recuerdo yo que así se llama, pero ellos regulan todo lo de las bandas, anchos de banda celular, televisión, etcétera. Infraestructura porque construye puentes, caminos, edificios, etcétera, etcétera. Y también tiene una unidad
que tiene que ver con la construcción de vivienda, pero para servicio social. Entonces, aquí en Guatemala se llama MISIV. Sigo entonces. Sigo, ¿verdad? Sigue el video. Ahora sector cuaternario, la investigación al servicio de todos. ¿Sabías que el sector cuaternario tiene que ver con actividades cuya principal materia prima es la labor intelectual? Por ejemplo, incluye trabajos de creación y transmisión del conocimiento científico y técnico. Por esta razón, el sector cuaternario está muy relacionado con actividades del sector terciario, como las comunicaciones y la educación. En el sector cuaternario, la humanidad se proyecta hacia el futuro, con su ingenio y el uso de la tecnología. ¿Qué es la investigación? La investigación es una actividad fundamental del sector cuaternario y para los sectores productivos, pues permite desarrollar nuevas técnicas e insumos para la industria y la agricultura. Sin embargo, la investigación no solo se aplica a mejorar la producción, sino que procura mejor calidad de vida para las personas, solucionando problemas básicos y complejos de la vida humana en áreas como la medicina, la alimentación, la vivienda y la misma economía. ¿Qué es la alta tecnología? Es uno de los resultados más sorprendentes de la investigación científica. Se ocupa de crear productos de tecnología avanzada, capaces de satisfacer y facilitar la vida de los seres humanos. Por ejemplo, satélites, vehículos y dispositivos de telecomunicaciones. Abarca áreas como la electrónica, la informática y la biotecnología, que es la tecnología que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos para la modificación y creación de productos. ¿Qué es la informática? Se ocupa del procesamiento automático de la información por medio de dispositivos electrónicos y sistemas de computación. Esta actividad requiere cumplir con 3 tareas básicas: recolectar información, procesarla y entregar los resultados. La informática te puede resultar familiar, sobre todo por los computadores que usas y las redes sociales, gracias a los cuales puedes comunicarte e intercambiar información. Y por último, el sector quinario, sin interés propiamente monetario. El sector quinario no posee una definición aceptada universalmente. Sin embargo, muchos están de acuerdo en que este sector se relaciona con actividades que no se pueden medir en términos monetarios y en las cuales resulta fundamental la toma de decisiones. En este sector se incluyen las actividades que realizan organizaciones sin ánimo de lucro, como las ONG, investigadores, directivos, líderes, amas de casa y personas que cuidan a otras dentro de las familias. El sector quinario se hace cada vez más visible con los avances tecnológicos, pues gracias a ellos es más importante la toma de decisiones que involucren la información y las tecnologías adquiridas a través del sector cuaternario que acabamos de ver. Por ejemplo, acordar qué producto es mejor no solo para obtener ganancias, sino además para cuidar el medio ambiente o para ser responsables socialmente. Es indispensable que la economía se haga sostenible en el tiempo. Algunos trabajos del sector quinario lo ejercen empleados del gobierno, directores de grandes empresas, líderes de equipos de investigación, legisladores y directores de ONG, entre otros. Ahora vamos a hacer una práctica. Observa la gráfica que está en la pantalla. Allí están ubicados cada sector de la economía, primario, secundario, etc. Ustedes van a escribir a qué se refiere cada sector según lo que hemos visto en este video. Y así terminamos la lección de los sectores económicos. Bueno, nosotros no vamos a hacer esa práctica, pero sí una recapitulación. Entonces, ¿cuáles son los sectores económicos? Respondan ustedes. Hasta podría mencionar uno cada uno, fíjense. Te escucho, Mariela. Primario, secundario, terciario, cuaternario y ay, se me fue el nombre, pero es el Quinario. quinto, quinario. Quinario. Ok. Acuérdate de quinoa, bueno, pero no vas a decir quinoa, es quinario. Ok. Entonces, ¿en qué consiste el sector primario? En agricultura, ganadería, la pesca. Muy bien. Y para darte una idea adicional, es todo lo que obtiene el ser humano, producto de su trabajo, por supuesto, todo lo que obtiene de la naturaleza. La agricultura, por ejemplo, la ganadería, la caza, la pesca, la minería, etcétera. Y aquí muy atentos porque a veces te colocan un caso en la prueba en donde te dicen que las personas vivían en una comunidad, por ejemplo, y que recolectaban quizás leña y la vendían en el mercado, por ejemplo, o iban a cazar tacuacines, por decir algo, y entonces la carne la vendían o la usaban para consumo. Y con de este tipo de acciones te preguntarían en qué sector de la producción están. Entonces ahí tendrías que decir el primario. Entonces, ¿cuál es la clave para saber qué es sector primario? Es lo que se obtiene directamente de la naturaleza, sin procesarla mucho, directamente. Listo. ¿En qué consiste el sector secundario? En todo lo que tenga que ver con industriales, Correcto, la industria. Y ahí nos mencionaron dos tipos de industria. ¿Cuáles eran o cuáles son? industria ligera e industria pesada. Correcto,
correcto. Entonces, la distinción está bien fácil, porque si miramos primero qué tipo de producción o qué tipo de procesamiento hay en la industria pesada, sabemos que están la producción de bienes a base de metales, el uso de metales, etcétera, y también la química de base, decía ahí, y la construcción grande, ¿no? De estructuras. ¿Y qué tipos de empresas o fábricas estarían en la industria ligera? Aquí sí mencionen algunas. Está facilito, por lo menos tres. Industria de la construcción, ¿Qué más? industria automotriz, Ajá. ¿Una más? industria textil, Muy bien. Ahora les voy a poner un caso chiquitito. La panadería San Martín. eh, ¿En qué sector de la producción está? Es, Terciario, bueno, sí. ¿Por qué terciario? porque el sector terciario son los servicios para satisfacer a, sí, Una Necesidad, necesidad. correcto. Pero antes de pasar al terciario, porque tienen mucha razón, la panadería es local, incluyendo el restaurante. Pero ellos tienen una producción, de hecho está por la Avenida Petapa, entre Avenida Petapa y Calzada Atanasio Azul. Allí producen su pan, por ejemplo, o algunos otros recursos que tienen allí. Los pasteles quizás, porque sí se ve que en algunos lugares producen el pan allí mismo en el local, pero en otros no. Entonces tienen un centro de distribución allí, etcétera, y producen en grandes cantidades algunos de sus productos. Esa parte sería sector secundario, porque ya producen, viste unas imágenes ahí que estaban produciendo como espumillas y cosas así. Eso, pues, como tienen muchos locales, ¿no? Muchas tiendas, entonces las producen en grandes cantidades. Una parte de su producción es secundario, sector secundario. Y por supuesto, lo que ya cuando te venden el pan propiamente es sector terciario. Entonces tenemos sector primario, sector secundario. Solo agrego una cosa más. ¿Qué clave nos da a nosotros eh, la pauta para saber cuándo un tipo de sector económico es secundario? La clave es esta. Reciben lo que produjeron los del sector primario y lo transforman. Esa transformación de los recursos que se obtienen de la naturaleza corresponden al sector secundario. Por eso es que ya se menciona industria, fábricas y cosas así. Porque si es una fábrica de zapatos, reciben el cuero, ¿no? Del sector primario, ya ellos lo procesan y pues elaboran los zapatos, por decir algo. Si hablamos de una panadería, pero que producen bastante, como la que ya mencioné, reciben del sector primario, por ejemplo, huevos, leche y cosas así para producir. Si hablamos de harina, pues reciben del sector primario el trigo y ya luego lo procesan pues, y elaboran la harina, etc. Entonces tenemos sector primario, secundario. El sector terciario, pues ya adelantaste un poquito, pero quizás podemos completar. ¿En qué consiste el sector terciario? Licenciado, disculpe, solo una pregunta antes de que ¿Sí? se me olvide. Así como las ventas por internet, ¿qué sector sería? Ya lo dijiste tú, son ventas. Y No, perdón, es que fíjese que yo una vez, bueno, más que todo, yo el año pasado tuve la oportunidad de conocer el examen específico, ujú, bueno, la última oportunidad, y venía ujú, una parte donde dice que las ventas por internet de tal persona durante la pandemia empezó a comercializar mascarillas, dice. ujú, ujú, Entonces da opción de qué sector debe ser, primario, secundario, terciario o cuaternario. ujú. Ok, Entonces eso es lo que no sé yo.
Por eso es que yo mencioné claves para saber de qué lado es cada uno. Por ejemplo, venta de mascarillas. A ver, eh, ¿las obtienes directamente de la naturaleza? No. ¿Las procesa el producto de la naturaleza para elaborar las mascarillas? Tampoco. Solo las compra de un distribuidor grande, las compra por mayor y las empieza a vender. Entonces, ese sería el sector terciario por el efecto, por la actividad de venta. Por supuesto, lo hace por internet, pero es básicamente lo central ahí no es vender por internet, sino es vender. No sé si me explico, porque puede vender por internet, puede tener un local comercial, puede vender en la calle, puede ir de casa en casa, pero está vendiendo con distintas metodologías, por decirlo de una manera. Y entonces cae en el sector terciario. Hay que recordar que en el sector terciario está ventas, como decía, ¿qué? Fuiste tú, Maile, satisfacer las necesidades de la gente. Entonces, ahí estamos las ventas de alimentos, ventas, restaurantes, algunos servicios como, por ejemplo, la educación, la salud, etcétera, van por esa vía, que es el sector terciario. Si te das cuenta, la actividad de trabajo es distinta también. Sector primario, pues trabajan directamente en la tierra o algunos relacionados como la ganadería que también va por la línea de trabajar muy cerca de la tierra, la minería, la pesca, etcétera. Cuando hablamos del sector secundario, el trabajo es, voy a decirlo así, de obreros, básicamente, ¿no? eh, Porque procesan la materia prima y a elaboran un montón de productos. El sector terciario toma esos productos de las fábricas y los vende. Por ejemplo, el vendedor de bienes raíces, él no construye las casas, etcétera. Él solo le dan ese producto, catálogo, lo que sea, fotografías, y él procesa vendiendo. Ya es sector terciario. El doctor, el médico, es sector terciario, el asesor sí, asesor, consultor, profesiones de este tipo, sector terciario. Son servicios que están entregados. Luego tenemos el cuaternario. El cuaternario en el video nos lo mostró con un distintivo especial. ¿Cuál es? O ponemos el video en esa sección. ¿Qué les parece? Sí, mejor. Y eso tiene que ver con la pregunta que me estás haciendo, Mariela, porque el hecho de que la persona vendía en internet no lo llevaba propiamente al sector cuaternario. Ahorita vamos. Ahí está. Ya lo tengo listo. Ahora lo voy a compartir para que quede bien clarito ahí el sector cuaternario. Ahí está. Solo dejo arrancarlo. Ahí está. Labor intelectual, por ejemplo, incluye Voy a regresar. Mira el título que le pusieron ahí, sector cuaternario, la investigación al servicio de todos. Una persona que vende por internet no está investigando, ni tampoco está produciendo la tecnología para poder vender. Simplemente usa la tecnología como un medio, pero para hacer llegar su producto. Sigo, investigación al servicio de todos. ¿Sabías que el sector cuaternario tiene que ver con actividades cuya principal materia prima es la labor intelectual? me detengo. Sector cuaternario, labor intelectual. Crean, aquí va la ciencia, etcétera, etcétera. El terciario no tiene, sí, bueno, sí hay una labor intelectual, pues, pero su principal actividad es ventas, servicios como ya lo mencioné, ¿no? El restaurante, la panadería, etcétera. El secundario, producir, fábricas, etcétera. El primario, labores agrícolas. Aquí el cuaternario es labor intelectual. Por ejemplo, incluye trabajos de creación y transmisión del conocimiento científico y técnico. Me detengo ahí de nuevo. Dice, incluye
trabajos de creación y transmisión del conocimiento científico y técnico. Ok, ¿la persona que vende por internet hace lo que está ahí en pantalla? La respuesta es no, no crea, ni transmite conocimiento científico ni técnico. Sigo. técnico. Por esta razón, el sector cuaternario está muy relacionado con actividades del sector terciario, como las comunicaciones y la educación. En el sector cuaternario, la humanidad se proyecta hacia el futuro, con su ingenio y el uso de la tecnología. Me detengo aquí. Aquí no significa, el que vende por internet no significa que está en el sector cuaternario solo porque usa la tecnología, porque no la está produciendo. Por eso ahí menciona ingenio. Por ejemplo, hoy vi un tuitero, publicó un chat GPT que te puede ayudar a hacer consultas legales. Él sí estaría en el sector cuaternario, porque si bien él no creó el chat GPT, pero él usó esa tecnología para producir algo nuevo que requirió ingenio y fue una labor intelectual. Sigo. ¿Qué es la investigación? La investigación Entonces, el sector cuaternario incluye la es una investigación. actividad fundamental del sector cuaternario y para los sectores productivos, pues permite desarrollar nuevas técnicas e insumos para la industria y la agricultura. Sin embargo, la investigación no solo se aplica a mejorar la producción, sino que procura mejor calidad de vida para las personas, solucionando problemas básicos y complejos de la vida humana en áreas como la medicina, la alimentación, la vivienda y la misma economía. ¿Qué es la alta tecnología? Es uno de los resultados. Aquí me detengo. Entonces, distintivo del sector cuaternario, labor intelectual, eh, que incluye investigación y alta tecnología. Más sorprendentes de la investigación científica. Se ocupa de crear productos de tecnología avanzada, capaces de satisfacer y facilitar la vida de los seres humanos. Por ejemplo, satélites, vehículos y dispositivos de telecomunicaciones. Abarca áreas como la electrónica, la informática y la biotecnología, que es la tecnología que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos para la modificación y creación de productos. ¿Qué es la informática? Se ocupa del Y ese es el tercer elemento, informática. Entonces, ¿qué áreas tiene el sector cuaternario? La investigación, la alta tecnología y la procesamiento automático informática. de la información por medio de dispositivos electrónicos y sistemas de computación. Esta actividad requiere cumplir con 3 tareas básicas: recolectar información, procesarla y entregar los resultados. La informática te puede resultar familiar, sobre todo por los computadores que usas y las redes sociales, gracias a los cuales puedes comunicarte e intercambiar información. Y por último, Bueno, ahí me detengo. Entonces, eh, responde eso a tu pregunta, Mariela. ¿Cuál sería la respuesta correcta en el caso que me planteas? No fui yo, pero Ah, es el sector terciario. correcto. ¿Quién fue entonces? Perdón, yo vi tu nombre. Sí, ¿Me licenciado. dijiste? Ah, yo tal vez por la letra inicial M, nada más. Pero bueno, responde eso a tu pregunta, Melissa. Así es, Ok. licenciado, gracias. Mi recomendación es que ustedes identifiquen las características esenciales de cada sector. Por eso yo las he estado mencionando bastante, que es importante. Nos falta el sector quinario. O sea, son 5 sectores, primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario. ¿Cuál es la característica o de qué se trata el sector quinario? ONGs, trabajos de ONGs, funcionarios públicos, etcétera. Este es un tipo especial de actividad o sector económico porque ellos de alguna manera no trabajan con fines de lucro, ni siquiera el funcionario público, porque está trabajando, por supuesto, es un gran profesional, lo que sea, pero su actividad no es para ganar plata para él ni para el Estado, sino simplemente cumplir los fines del Estado. Entonces no hay un lucro, en cierto modo, en el sentido de que su actividad como funcionario produzca ganancias, nada por el estilo. Los otros 4 sectores sí. Pero de todas maneras, el sector quinario es una actividad económica, porque sin el funcionamiento del gobierno, por ejemplo, o las ONGs, o aún las amas de casa que están clasificadas ahí porque tristemente no se les paga, pero su actividad sí contribuye al sector económico, a la producción, etcétera, etcétera. Entonces, son 5 sectores económicos. Una última pregunta, pero esta ya es de aplicación, de análisis y aplicación. Guatemala, ¿qué sectores
¿en qué sectores tienen efecto o se están desarrollando en Guatemala de los 5? Está fácil. ¿Funciona el sector primario en Guatemala? Sí, funciona el primario porque hay agricultura, también tenemos pesca, Ujú, ¿verdad? Ganadería. ujú, correcto. Incluso también tenemos el secundario porque elaboran zapatos, por ejemplo. Ajá, Hay muchas maquilas que ajá, elaboran ropa. ajá, Y muy bien. también, sobre todo, pues el terciario porque hay muchas ventas y también nos dan muchos servicios. Correcto, muy bien. Ahora, pues, el cuaternario, sí creo que no tanto, no está tan avanzado. Acá la Correcto. verdad es que ¿Y el quinario? en áreas sí, porque sí hay funcionarios públicos. Correcto. Y hay ONGs y hay zancudo y es grandote. Bueno, hay ONGs y hay amas de casa, etcétera. Correcto. Entonces, eso es muy importante. Y de esos 3 sectores y el quinto, ¿cuál se desarrolla más o qué hay más en Guatemala? El primario. Correcto, correcto. Ese tema es un distintivo de subdesarrollo. Cuando la actividad económica de un país se concentra en el sector primario, es un distintivo del subdesarrollo. Y toda Latinoamérica está en eso, todita. Latinoamérica es un área geográfica que produce mucha materia prima. Lo triste es que las naciones industrializadas, Guatemala no lo es, dado que su mayor actividad económica va por la línea del sector primario. Los países industrializados le compran su materia prima a Latinoamérica y otros países como el sur de África, etcétera. Pero esa materia prima no tiene un alto valor. Entonces ellos compran la materia prima a precios de quemazón, dar una idea, producen ellos lo que tengan que producir y lo regresan a estos países, por supuesto, a un precio más elevado. Para ponerte un ejemplo, a ver, aquí en Guatemala, en la región de Izabal, se extraen a través de la minería ciertos minerales. Uno de esos minerales sirve para producir las baterías que se usan en los celulares. Entonces, aquí se exportan esos minerales al estado de Guatemala, apenas le dejan 1% de las ganancias, o sea, nada. Se llevan ese producto. En otros países producen tecnología y cuando regresan aquí, pues ya te venden una batería para el celular o dentro del celular a un precio mucho más elevado. Y es como una triste realidad en nuestros países y que de alguna manera como que repite el ciclo de subdesarrollo y de pobreza. ¿Cuál sería la solución? Y es que ustedes y yo, pues los pobladores, saltemos de cada sector y saltemos no solo al sector servicios, sino al sector cuaternario, en donde empecemos a producir tecnología, ciencia, investigación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando tú te gradúes de licenciado en ciencias jurídicas y sociales, abogado y notario, no te dediques solo a la carrera, a ejercer el notariado y la abogacía. In- a ver, involúcrate en investigación y trata de producir conocimiento. Eso le va a dar un valor agregado al país y dependiendo de que hayan muchos muy buenos investigadores, quien quita que más adelante pues el trabajo tuyo no solo esté dentro de Guatemala, sino en toda Latinoamérica, por darte una idea, ¿no? Eh, es decir, nosotros deberíamos de pasar al sector cuaternario a empezar a hacer labor intelectual también. Y eso ayudaría mucho a ir sacando a nuestro país de la pobreza, etcétera, etcétera. O puede ser que llegues a ser un abogado o un notario muy influyente
y entonces obtengas mucho trabajo y entonces te haces millonario, pues habría que establecer más industria y ayudar a la gente a saltar del sector primario al secundario, por ejemplo. Eso ayudaría a ir sacando al país del estado en el que está. Pero bueno, entonces, estas ya son observaciones, juicios de valor que son importantes tomar. Entonces, ya tenemos esa parte de los sectores de la producción. ¿Hay alguna duda adicional sobre esto de los sectores de la producción? ¿No? ¿Sí? No, a No, mí me ¿Licenciado? quedó licenciado. claro. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a ver el video que nos habla de los factores de la producción. Toma en cuenta que tenemos aquí tres elementos. El primero es el proceso económico. El segundo es los sectores económicos. Y lo que vamos a ver aquí es los factores de la producción. Espérenme un cachito. Le vamos a poner. Ok, primero voy a agregar o ponerles un video que nos habla de la economía, que es importante. Yo considero que es importante que veamos estos conceptos porque nos ubican un poquito más los otros tres que sí tiene el manual. Este que vamos a poner el video no lo tiene el manual, pero creo yo que nos da conceptos que nos ayuda, nos da contexto, sería la palabra, para poder comprender los otros elementos. Así que lo voy a poner. Me dicen si se escucha. Definiremos el concepto de economía. ¿Se escucha? Sí, licenciado. Gracias. Entonces ya lo voy a dejar correr. La economía es el estudio de la escasez y sus consecuencias en el uso de los recursos, la elaboración de bienes y servicios, el crecimiento de la producción y el bienestar a lo largo del tiempo. Se concentra principalmente en las acciones de las personas, asumiendo que todos los seres humanos actúan racionalmente y que buscan el nivel más óptimo de beneficio o utilidad. Origen de la economía. Uno de los primeros pensadores económicos de los que se tiene constancia es el poeta griego Hesíodo, del siglo VIII a.C., el cual escribió que la fuerza de trabajo, los recursos y el tiempo debían asignarse de forma eficiente para superar los problemas de escasez. Desde la época de los griegos, la economía se consideró siempre una rama de la filosofía. Sin embargo, esto cambió cuando el economista escocés Adam Smith publicó en el año 1776 su libro titulado Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Gracias a este libro, nacería la economía como ciencia, marcando el inicio de la economía occidental moderna. El objetivo último de la economía siempre será mejorar las condiciones de vida de las personas y de las sociedades. Ante este objetivo, el principal problema al que se enfrenta la economía es satisfacer las necesidades ilimitadas de las personas con recursos limitados, es decir, escasos. Por ejemplo, limitado, no es infinito, lo que provoca que no se puedan satisfacer las necesidades de todos los seres humanos respecto al diamante. Por esta razón, los conceptos de eficiencia y productividad son de suma importancia para los economistas. Conseguir una mayor productividad y un uso más eficiente de los recursos podrían conducir a un nivel de vida más alto. Tipos de economía. La economía se divide principalmente en dos áreas, la microeconomía y la macroeconomía. La macroeconomía estudia la economía a mayor escala. Sus principales áreas de estudio son los ciclos económicos recurrentes y el crecimiento y desarrollo económico de los países y del mundo. Los temas estudiados son el comercio exterior, las políticas fiscales y monetarias de los gobiernos, el nivel de desempleo, las tasas de inflación, los tipos de interés, el PIB de un país, etc. En el vídeo que aparecen las etiquetas, explicamos la macroeconomía con más detalle, por lo que te animo a verlo. En cambio, la microeconomía estudia una serie de problemas más pequeños y específicos de una economía. Las personas que trabajan en este área
pueden estudiar, por ejemplo, cómo los hogares deciden gastar su dinero o cómo funcionan las empresas individuales. En otras palabras, la microeconomía se centra en la toma de decisiones de los agentes económicos. También hicimos un vídeo explicando la microeconomía, más en profundidad, por si quieres verlo. Como no puede ser de otra manera, la microeconomía y la macroeconomía están estrechamente relacionadas. La suma de todos los fenómenos microeconómicos nos daría como resultado los fenómenos macroeconómicos agregados. La diferencia más significativa que encontramos entre estas dos ramas son sus herramientas de investigación. En cada una de ellas se utilizan teorías, modelos y métodos de investigación muy diferentes a los que se utilizan en la otra rama. Incluso a veces, teorías y modelos macroeconómicos parecen contradecir los modelos y teorías microeconómicas, y viceversa. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos 2 vídeos, para que cliques en ellos. Bueno, detengo el video y pregunto, ¿ayudan esos conceptos a entender un poquito mejor el concepto de economía? ¿Sí ayudan o confunden más? ¿Ayuda? Sí ayudan, entonces. Bueno, yo consideré importante presentar esos conceptos porque, insisto, nos da un poco de contexto. Entonces, si ustedes quisieran, yo sí puedo ponerles después. De hecho, les debo los videos de la revolución, ¿verdad? Para que ustedes vean esta información despuesito, ¿no? Y tengan amplitud para recordar o repasar toda esta información. Ahora voy a poner el último video que tiene que ver con los factores de la producción. Entonces, porque, insisto, la página de donde vamos a ver este video se dedica específicamente a temas económicos. Así que vamos a ponerlo de una vez. Solo déjenme. A ver, compartir. Bueno, ahí está. Y lo voy a correr. ¿Qué son los factores de producción? Los factores de producción son los recursos que se utilizan para producir otros bienes o servicios. Los productores necesitan esos factores de producción para utilizarlos o transformarlos y así obtener los productos o servicios que van a vender. ¿Cuáles son los factores de producción? Existen 4 factores principales: la tierra, el trabajo, el capital y la capacidad empresarial. La tierra son todos los recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo. Por ejemplo, la tierra de cultivo o el terreno de una fábrica, los recursos minerales como el hierro o las fuentes de energía como el petróleo. El trabajo es el tiempo que las personas dedican a la producción. Por ejemplo, las horas de trabajo de un cocinero, un investigador o un profesor. El capital está compuesto por los bienes durables que son utilizados para fabricar otros bienes o servicios. Ejemplo de ello son los tractores, las carreteras o los ordenadores. Y la capacidad empresarial es el conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten a las empresas solucionar problemas o adaptarse. Veamos un ejemplo. Si queremos construir un edificio, necesitaremos contar con un terreno, que es la tierra en el que construir,
El arquitecto y los obreros, que es el trabajo. Ellos realizan el diseño y la construcción. La grúa y otra maquinaria, que es el capital, para ayudar a levantar los cimientos. Y el empresario, que representa la capacidad empresarial. Descubre la necesidad de construir el edificio, la oportunidad de venta y aporta la visión y la organización. Sencillo, ¿verdad? Sencillo, sencillo. ¿Estos conceptos quedaron claros también? ¿Claros? Ups, Sí, licenciado. algo está pasando aquí con mi camarita. Espérenme un poquito. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora, como para ir recapitulando y sintetizando esta información, es que ahora vamos a ver una presentación. Y en la presentación, pues básicamente tenemos el resumen de todo eso. Solo déjenme prepararla. Ups. Ahí estamos, ya estoy listo. Ahora sí. Está rebelde mi cámara, no sé qué le pasó. Bueno, entonces ahí está la presentación y en resumidas cuentas tenemos lo siguiente, aparato productivo nacional. Primero hablamos, hay elementos que no mencioné y son dos básicamente. Eh, Aquí está de nuevo la definición que mencioné al inicio, señalando que los factores, el aparato productivo está integrado por diferentes recursos humanos y materiales que intervienen en el proceso económico. El proceso económico está integrado por cuatro fases, que son la producción, la distribución, el cambio y el consumo de los bienes y servicios de la economía nacional. Pero antes tenemos que trabajar o definir estos dos conceptos, bienes y servicios. Los bienes son cosas materiales o inmateriales, como por ejemplo un software es inmaterial, pero sí existe, ¿no? Un programa, ¿no? Un programa o quizás sí, un proceso elaborado con inteligencia artificial, etcétera. Entonces son bienes inmateriales. Los bienes son cosas materiales o inmateriales que se pueden evaluar desde dos puntos de vista. Voy a usar un lapicito. Bien. Entonces, bienes. Los bienes se pueden ver o se pueden observar desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista jurídico, los bienes son objeto de derecho. ¿En qué sentido? En el sentido que las leyes pueden establecer reglas o normas para que se puedan intercambiar. Por ejemplo, y digamos que alguien, digamos, produce la maquinaria esta, que sería un bien. Entonces, a través de la ley se establecen, por ejemplo, dimensiones mínimas, el tipo de combustible que deberían de consumir. Para hacer un paréntesis, por ejemplo, en Europa, toda la región de Europa determinaron que para el año 2030 ya no van a haber vehículos de combustión, sino solo eléctricos. Entonces, es un bien, el vehículo eléctrico. La ley allá estableció que hasta cierta temporada o cierto año ya no se van a comercializar otros vehículos más que los eléctricos, por ejemplo. Entonces, por eso los bienes, desde un punto de vista jurídico, son objeto de derecho, porque la ley interviene para establecer quizás dimensiones, quizás, por ejemplo, los vehículos que ya no consuman combustible, sino corriente eléctrica, los precios inclusive, aunque no se fijan precios, pero sí se establecen ciertos impuestos que deben pagarse, etcétera, por el proceso de venta, y eso de alguna manera influye en los precios. Desde un punto de vista económico, los bienes
o desde una perspectiva económica, los bienes, en primer lugar, son escasos, es decir, no van a durar para toda la vida. Son limitados y por eso mismo tienen un valor que se les da en términos monetarios. Entonces se consideran bienes todos aquellos elementos físicos o inmateriales que de alguna manera satisfacen las necesidades de las personas. ¿Y podemos decir de los servicios? Los servicios ah, son prestaciones que satisfacen necesidades humanas. No se producen como el caso de los bienes, sino cuando hablamos de prestaciones nos referimos a una actividad propiamente humana, como lo que está pasando ahorita. Ahorita hay un proceso de enseñanza. Esa es una prestación, es la prestación de un servicio y es una actividad propiamente humana, no se usan máquinas ni nada. Eh, por ejemplo, el servicio de salud, la profesión de médico, cirujano, como sea, la profesión de un consultor que puede ser economista, puede ser eh, experto en leyes, etcétera. La actividad del abogado y notario también es un servicio que se presta. Entonces, sí tenemos bien claro cuál es la distinción entre bienes y servicios. Los bienes son objetos, cosas, materiales o inmateriales. Y los servicios son prestaciones que da el ser humano. Entonces, ah, una vez dicho eso, ya entonces podemos hablar del proceso económico y solo para recapitular el tema. Aquí estamos. Bueno, si hablamos del proceso económico, tenemos que mencionar varias cosas. Vamos a cerrar aquí. Vamos a usar el lápiz color negro. Listo. Ahí está. Entonces tenemos que hablar de varias cosas. En primer lugar, el proceso económico comienza con una inversión. Esta es una actividad que consiste en dedicar recursos económicos con el objeto de obtener un beneficio de cualquier tipo. La producción, tenemos la inversión, luego la producción, es la actividad ah, que requiere el trabajo humano y genera beneficios para el sector económico de una nación. Es decir, la producción, básicamente, estamos hablando de que se obtienen bienes, básicamente. Y entonces está conformada por una utilidad, es decir, la fabricación de bienes genera una utilidad o una ganancia, sería. Después de eso tenemos la distribución. Y aquí am, esta actividad es la que busca canales de distribución, es decir, todos los medios que utiliza la empresa para hacer llegar su producto a los consumidores, al consumidor final. Por ejemplo, se producen, hablando de las pastas, ¿no? Ellos distribuyen, usan paneles, usan la carretera, etcétera, para hacer llegar su producto al supermercado, por decir algo. Y luego el supermercado de alguna manera también es un medio de distribución para que se llegue al consumidor final. Luego tenemos, después de la distribución, un proceso de cambio. Aquí es donde se entrega dinero a cambio del bien o del servicio también. Y entonces el ciclo termina aquí porque el inversor recibe su utilidad y se repite todo el ciclo. Básicamente ese sería el proceso económico. ¿Alguna pregunta aquí? Pero de todas maneras eso está definido también en el manual, en los términos que acabo de mencionar. Bien, ahora sí, recapitulemos con el sector primario, los sectores económicos. El sector primario, ahí están las imágenes, miren, recuerden lo que vimos en el video, básicamente son actividades extractivas, o sea, minería, agropastoriles, ganadería, etcétera,
sectores agrícolas, toda la producción. Por ejemplo, aquí en Guatemala hay grandes extensiones de plantaciones de palma africana y eso va al sector primario. Por cierto, la palma africana es un cultivo que mata el suelo, lo vuelve infértil. No es, no debería de haber ese tipo de producción aquí. Pero bueno, caza y pesca, todo eso es sector primario. Todo lo que proviene o lo que extrae el ser humano de la naturaleza o la materia prima. Después tenemos el sector secundario, incluye actividades de transformación. Vean que esta palabra es clave, transformación. O sea, se transforma el producto recibido del sector primario. Por eso, en la pregunta de las mascarillas, por ejemplo, definitivamente no es ni primario ni secundario, porque la persona que las vende no está transformando materia prima, solo está recibiendo los bienes, el bien que ya se produjo. Incluye industria, construcción, producción de energía eléctrica, agua, gas, etc. Este es sector secundario. Luego tenemos sector terciario o servicios. Lo anterior, sector secundario, bienes. Sector terciario, servicios. Son palabras claves que hay que tomar en cuenta. Entonces aquí tenemos prestación de servicios como asesoría en finanzas. Aquí caben los bancos, por ejemplo, las cooperativas, el comercio. O sea, aquí no hay mucho que decir. Todo tipo de comercio. Transportes, almacenamiento, bodegas y todo lo demás. Comunicaciones, aquí incluyen carreteras, se puede incluir telefonía, emisoras de radio, canales de TV, etcétera. Educación, diversiones, cines, etcétera. Justicia, abogados y notarios, médicos, etcétera. Todo lo que sea servicio. Ahora pregunto, si hablamos de la economía informal, ¿en qué sector caben? ¿Qué dicen ustedes? Economía informal, ¿en qué sector cabe? Axel, Terciario. sí, terciario, exactamente. La economía informal, casi todo es ventas, ¿o no? Casi casi todo es ventas. Entonces va al sector terciario. Eh, puede ser que alguien, Licenciado, una pregunta. Y así, dime, digamos, sería sector terciario si, digamos, que llegara a decir que tal persona vende como venta de chucos, ¿eso también puede ser eso o sería secundario? no, sería terciario, porque el vendedor de chucos va a una panadería a comprar el pan, no lo hace él, ni tampoco muele el trigo. Va a la tienda de embutidos, compra las salchichas o los chorizos, como sea, etcétera. Y él solo prepara su producto y lo vende. Entonces, para saber qué es terciario, básicamente tenemos que ver que está vendiendo algo, si hablamos de la economía informal. ¿Responde eso a tu pregunta? Sí, solo era para confirmar. Confirmar, correcto. Muy bien. Otros elementos que puedo agregar ahí son estos. A ver, ¿por qué no es sector primario? Porque no está trabajando la tierra o algo relacionado para obtener un recurso. ¿Y por qué no es un sector secundario? Porque no es fábrica, sino es un proceso de venta, por ejemplo. ¿Y qué me dicen de un zapatero? Digamos que el zapatero compra el cuero de una finca y elabora artesanalmente los zapatos. ¿Qué sector sería él o su trabajo? Secundario. Correcto, correcto. ¿Y qué me dicen de una tortillería? ¿Qué sector sería? Terciario. Así es, terciario. Bueno, hagan ese ejercicio
constantemente porque sí, seguramente van a haber un par de preguntitas sobre este tema. Bueno, eh, el manual solo nos deja en el sector terciario. En el manual impreso que nosotros damos, le agregamos el cuaternario todavía. Y bueno, de acuerdo a lo que nos comentaste, Melissa, en la prueba específica ya incluyen el cuaternario, aunque no está aquí en el contenido del manual. ¿Sí? Pero ahora ya sabemos que son 5 sectores. Luego tenemos este tema sobre los insumos, recursos o factores de la producción. Básicamente, señalamos que las ramas de la producción se aglutinan, bueno, perdón, que todo acto de producción requiere recursos humanos, pero también capital, bienes intermedios y tierra. Entonces, los recursos o factores de la producción tradicionalmente se dividían en 3, pero se ha agregado la capacidad empresarial también. Entonces, vamos a ver, sectores o factores de la producción. Primero tenemos como el primer factor es el trabajo o la tierra. Voy a corregir este orden, ahí está. La tierra o recursos naturales. Entonces, así es como se conoce este factor de la producción, todo lo que sea recursos naturales. Aquellos elementos de la naturaleza que son utilizables en las actividades económicas. Entonces, por ejemplo, ahí en el video nos hablaban de la construcción de un edificio y necesita la tierra. Simplemente ese sería un recurso allí importante, básico también. Luego tenemos el otro recurso o factor de la producción, que es el trabajo humano, ¿no? Toda esa actividad. Y entonces, desde este punto de vista, todo lo que incluya ese esfuerzo humano cabe aquí en este factor. Es decir, no solo tenemos que pensar en obreros, en campesinos, etcétera, como tenemos aquí, obreros de industria, sino los empleados que trabajan en las oficinas. Son parte de este recurso o artistas inclusive, etcétera. Si hablamos de un colegio, por decir algo, los maestros cabrían aquí en este factor de la producción porque básicamente se mide por el tiempo que se invierte en ejercer una actividad laboral, de acuerdo a lo que vimos en el video. El otro factor de la producción es el capital. Y este no se refiere solamente o propiamente a dinero, sino que se refiere a todos los recursos que sirven para la producción. Entonces aquí se incluye la maquinaria, por ejemplo, se incluye las edificaciones, por ejemplo, las herramientas, que hablamos, por ejemplo, de un jardinero. Él usa algunas herramientas, un machete, quizás una podadora, etcétera. Básicamente para él ese sería su capital para elaborar su trabajo. Pero hay que pensarlo en macro también, es decir, una fábrica, el inversor que establece una fábrica su capital va a ser, por ejemplo, el edificio, va a ser las máquinas y otro tipo de recursos que se utilicen para la producción. Y finalmente tenemos la capacidad empresarial como un factor muy importante también de la producción, que básicamente aquí van unos elementos que son importantes tomar en cuenta y que quizás no muchas personas desarrollan. Por ejemplo, la visión. Es decir, esa capacidad de observar dónde hay una oportunidad de negocios o de producción, como sea, y cómo se puede lograr hacer efectiva esa capacidad. Realmente aquí en Guatemala hay muchos emprendedores que, que son de la economía informal. Hay quienes dicen que un vendedor de chucos no se podría llamar un emprendedor. ¿Por qué razón? Porque si pasa muchos años en el puesto de venta de chucos, no tiene esa capacidad empresarial de hacerla más grande. Pero ¿qué tal si él pone en una esquina su venta de chucos, pero él ve que puede
poner una, entre comillas, sucursal, otra venta en otra esquina y tiene 10 o 20 y va creciendo, ahí sí habría, diríamos que tiene visión porque hizo crecer su negocio. Así que esa es una parte de la capacidad empresarial. Por el otro lado, es la capacidad de poder organizar su trabajo y eventualmente cuando contrata más gente, organizar el trabajo de los demás. Entonces el empresario, el emprendedor debe saber esto, organizarse. Y además tiene que tener esa capacidad de administrar sus recursos. ¿Por qué razón? Administra sus gastos y ahorra de alguna manera para poder invertir más y realizar todo el proceso. Entonces, esta es una capacidad. Bueno, también debería de tener la capacidad de saber vender, ¿no? Porque cuando esté comenzando con su emprendimiento, pues tiene que ofrecer su producto o su servicio. Luego, como tiene visión, lo hace crecer, ya tiene más gente, tiene que organizar el trabajo de la gente y el propio, tiene que saber administrarlo, tiene que conocer procesos de poder vender su producto. Entonces, estas son capacidades empresariales, ¿cierto? Y aun, si bien hay el 70% de la economía en Guatemala es economía informal, no significa que tenemos un 70% de empresarios o de capacidad empresarial. Solo aquellos que lo hacen crecer, etcétera, etcétera, son los que podríamos decir que tienen esa capacidad. Bueno, yo creo que ya llegamos al final. Es cierto, ya llegamos al final. ¿Alguna pregunta, algún aporte que quieran hacer? No hay preguntas ni aportes. Ya Todo está. claro. Bueno, entonces yo creo que quedó todo claro. Esta unidad pues no requiere mucha inversión de explicaciones, pero yo sé que algunos compañeros a veces se confunden como en qué sector clasificar, primario, secundario, etcétera. Entonces ahí yo les sugiero ir ensayando. Les voy a poner el simulador para que terminemos con eso. Vamos a cerrar la clase y todo eso. Ya ustedes quédense trabajando el simulador y lo envían, por favor. Si quieren compartir en el chat cómo les fue, pues fabuloso, se puede y se vale. Aquí lo tengo listo, le doy enter y ahí está en el chat de este Zoom para que ustedes puedan ya acceder al simulador. Indíquenme si ya accedieron y entonces yo cierro la sesión. Ya, gracias. Muy bien. ¿Y los demás? Si quieren, indíquenlo ahí en el chat también. Ya, licenciado, gracias. Muy bien, excelente. Llevamos 2, faltan 3. Ya, licenciado, gracias. Excelente, muy bien. Nos faltan 2. Bueno, que tengan feliz noche, que descansen bien. Nos saludamos mañana para la última lección. No vamos a terminar propiamente ahí. Entre paréntesis les digo, ya luego a partir del siguiente día que hablamos del jueves, perdón, mañana les voy a poner un cuestionario, va a estar un poquito largo para que lo trabajen en este periodo de la clase. Esa va a ser la clase mañana. Y el jueves ya nos reunimos en el Zoom para poder trabajar la última lección. Entonces, ya después de eso, acuérdense que vamos a tomar un par de días para repaso y actividad intensa ahí de simuladores, etcétera. Y de todas maneras, yo les voy a ir dosificando una serie de cuestionarios por cada unidad para que ustedes puedan identificar los temas más importantes de cada uno. Esto, por supuesto, les va a servir para conocer bien el contenido. Pero bueno, entonces nos saludamos por chat mañana y en clase el día jueves. Ha sido un gusto. Disfruten su simulador. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche.